amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Gane creando caos en la defensa moderna. Estudiamos anteriormente una guía de la defensa moderna. En este vídeo traemos una partida donde se presentan posiciones delicadas y caóticas para ambos bandos, con una lucha muy bella y llena de sacrificios posicionales, así como continuaciones increíbles. No se la pierda. Comienza esta partida entre Gannon y Hillard en el torneo de Sands en el año 2004 con E4 G6. Esta es la defensa moderna, pero sus movimientos principales surgen después de D4, alfil G7, caballo C3, D6, F4. Este es el trabajo que habíamos realizado anteriormente, el ataque austriaco contra este sistema. Y A6. En próximos vídeos estudiaremos aquí, en lugar de A6, pasar a la defensa PIR con caballo F6, pero eso será una guía próxima. Las blancas responden con caballo F3 y ahora dos movimientos. B5. Este es el movimiento más importante. También el desarrollo caballo D7 ha sido jugado, pero no muy recomendado en este orden de movimiento debido a que las blancas pueden responder a A4 y ahora B6. Las negras deben demorar lo más que puedan el movimiento E6 en este momento, ya que ha sido intentado en otras oportunidades, pero no es agradable la respuesta de las blancas de jugar A5, que limita la movilidad de los peones del ala de dama. También se debe señalar que las blancas tienen la posibilidad de ruptura con F5. Hay algunos defensores de este tipo de jugada E6, sobre todo cuando el alfil de C8 permanece allí. Es cuestión de gusto. Podemos señalar que en el caso que el negro avance, digamos en este momento C5 contra el avance E5 del blanco, la casilla D6 quedaría muy débil tras C5 y caballo E4. Por ese motivo hay que tener mucho cuidado en no realizar directamente o muy rápido el avance E6. Siguiendo con la posibilidad de B6 para evitar A5, alfil C4, donde los peones negros han sido penalizados en su avance. En este momento el negro debe jugar con mucho cuidado porque el desarrollo alfil B7 sería un grave error debido a caballo G5 y las negras están en dificultades. Seguimos con B5, que impide por supuesto el desarrollo del alfil a la casilla C4, alfil D3, caballo D7. Este es el desarrollo más recomendado, cuya ventaja es que puede realizar rápidamente el avance C5 que ha usurpado a la más popular de las negras, que ha sido por mucho tiempo el desarrollo alfil B7. Luego de caballo D7, E5 por parte del blanco. Esta es la principal y más aguda configuración para las blancas. Teniendo todas sus piezas desarrolladas en el ala del rey, ellas se preparan para un ataque en el centro. Otra alternativa es realizar el enroque inmediatamente, que puede ser respondido de inmediato con C5, D por C5 y caballo por C5. Y ahora el blanco no tiene nada mejor que el desarrollo alfil E3, contra lo que las negras tienen nuevamente dos posibilidades. Alfil B7, que es perfectamente jugable, y así también caballo por D3, que es una penalización al orden de movimiento de las blancas. Ahora tanto la jugada de captura dama por D3 como C por D3 es respondido con caballo F6, igualmente que dama por D3, caballo F6, con una sólida posición de las negras que están listas para enrocar. El blanco tiene un ligero
adelanto en el desarrollo, pero está compensado por la pareja de alfiles del adversario. Seguimos con la continuación, alfil B7, que era lo que habíamos indicado como perfectamente jugable. Y retornamos a la línea E5, que es la jugada principal en este momento, a lo que sigue C5. Esta ruptura es la más divertida y llena de complejidades de la posición. Otras continuaciones son, por ejemplo, alfil B7. El blanco tendría en este caso la respuesta dama E2, que es agradable para ella, aunque también se puede considerar caballo G5, que se ve muy fuerte. En lugar de alfil B7, la otra continuación del negro es E6, que ha sido jugado en algunas ocasiones, pero este tipo de movimientos no se deben jugar a menos que el blanco haya hecho cosas lentas, como por ejemplo el avance A3 o H3, que son movimientos prácticamente inútiles. Este movimiento no es recomendable teniendo en cuenta que existen movimientos más útiles que pueden resistir más el ataque del blanco. Retornando a C5, caballo G5. El blanco tiene otra jugada, como decir, voy a por ti ahora, con el avance directo de E6, pero las negras tienen recursos suficientes después de la continuación F por E6, caballo G5, alfil por D4. Esta es complicada. Sencillamente con caballo D a F6 las posibilidades están igualadas. Luego de la captura alfil por D4, caballo por E6, alfil por C3 jaque, B por C3, dama B6, dama F3 y D5. Dama por D5, alfil B7, caballo G7 jaque, rey D8, dama F7. Aquí es un poco mejor la recomendación de la máquina dama E6, pero los análisis humanos han indicado dama F7 y después de caballo de G a F6, C4, alfil por G2, las negras están con ventaja. No siendo así con la jugada dama E6, proponiendo el cambio de dama que se considera algo ligeramente mejor para las negras. Así que en esta posición donde las negras están mejor, a partir de aquí regresamos a la línea caballo G5, que es respondido con C por D4. Esta es la continuación más aguda que implica el sacrificio de dama. La más segura es caballo H6 si usted desea no entrar en los cambios desnivelados de su dama por otras relaciones de material. Luego de C por D4, E6, F5. En este tipo de defensa moderna, las negras en diferentes escenarios similares realizan este movimiento donde se sacrifica el caballo D7 a cambio de dos peones, pero una masa de ellos en el centro y un juego dinámico de piezas. El blanco responde aquí caballo D5, pero existe también otras jugadas. Este es el salto desafiante. Veamos otras alternativas. Por ejemplo, dama F3, atacando la torre de A8, no ha sido jugada aún y con buena razón, debido a la continuación de por C3 que amenaza la captura en B2, por lo que no se puede capturar la torre de A8. Seguiría B3, caballo B6, dama C6 jaque, rey F8, caballo F7, alfil D7, una jugada interesante que después de caballo por D8, alfil por C6, caballo por C6 y caballo F6 se llega a una posición donde las negras tienen una clara ventaja. La otra alternativa es la jugada de truco, alfil por F5, que es una especie de trampa, pero es fácil de refutar con caballo de a F6. Está claro que la captura del alfil en F5 permitiría la entrada de la dama en H5 y el posterior mate en la casilla F7. Por lo tanto, caballo D a F6
alfil E4. Tampoco resulta aquí nada agradable la continuación alfil por G6, H por G6, dama por D3, que parece que el negro está completamente perdido, pero luego de rey F8, dama por G6, dama E8, las negras tienen una ventaja ganadora toda vez que han resuelto el problema del mate en F7 y tienen una pieza, un alfil por dos peones. Después de alfil E4, el negro responde D5, caballo F7, dama A5, dama por D4, D por E4. Esta posición da al negro una buena partida. La otra continuación es la captura directa del caballo E por D7, que parece la única jugada que podría molestar al negro. Pero después de alfil por D7, caballo B1 es la mejor. Ninguna de las siguientes jugadas, por ejemplo, caballo D5 es respondido con H6 y el negro tiene una mejor partida. La otra es la retirada caballo E2, pero después de E5 los peones de las negras en el centro son impresionantes. Por lo tanto, caballo B1, E5, enroque, caballo E7. Aquí el caballo no interfiere al alfil de G7. A4, H6, caballo H3, E4, alfil E2, dama B6, rey H1, enroque, donde las negras mantienen excelente compensación por el caballo entregado, dos peones y una fuerte actividad con los subpeones centrales que reducen considerablemente las piezas blancas. Seguimos con caballo D5, que es el salto más desafiante, caballo C5 y ahora caballo F7. Las negras quedan bien contra el sacrificio alfil por F5. El alfil no se acepta por las mismas razones que mencionamos anteriormente debido a la entrada de la dama en H5. Sigue el desarrollo alfil B7, caballo F7. Ahora tampoco funciona el sacrificio caballo por H7 debido a torre por H7, alfil G6 jaque, rey F8, alfil por H7, alfil por D5, que está muy bien para las negras. Tras caballo F7, dama B8, caballo por H8, alfil por D5, caballo por G6, F por G6, alfil por G6 jaque, rey D8 y las negras son las que mantienen ventaja. Los dos caballos son en este caso superiores a la torre y los dos peones, puesto que estas piezas negras son más activas y la actividad de la torre y sus dos peones demorará en ponerse en acción. Tal vez en un final esa relación de fuerza podría favorecer a la torre y los dos peones, pero en el medio juego eso no funciona así. Continuamos con caballo F7, alfil por E6, sacrificando su dama. El blanco responde lógicamente con caballo por D8 y alfil D5. Objetivamente las negras están muy bien aquí. Después de la captura del caballo D8 tendrán dos piezas menores y dos peones por la dama, donde el déficit de material es poco. Podríamos decir que un peón. Además, el negro tiene control del centro y sus piezas pronto encontrarán casillas activas. Por otra parte, las blancas tienen que emplear tiempo en encontrar un plan. Lo mejor sería para ellas intentar el avance a 4 y cambiar pieza, pero eso es fácil de decir. Las blancas continuaron con enroque. Veamos otras continuaciones. Por ejemplo, después del avance a 4, que sería uno de los planes típicos que habíamos mencionado, seguiría B por A4, dama E2, caballo F6, enroque corto, torre por D8, alfil por A6, caballo por A6, dama por A6 y rey F7, y las negras tendrán contrajuego en las columnas B y C. La otra línea de las blancas es alfil D2, que también es posible, pero después de la captura alfil por G2, torre G1, alfil D5, la posición es poco clara y difícil de valorar. El oponente tiene una deficiente estructura de peones y tienes un buen centro de estos infantes que sitúan a las piezas enemigas en posición pasiva. La otra línea
también que se considera molesta para las negras es B4, que parece el mejor intento de las blancas en esta compleja posición. El negro responde con caballo por D3 jaque, C por D3, torre por D8, enroque, caballo H6, A4. Enroque corto, A por B5, A por B5, torre A5, torre B8, hay que defender este peón, torre E1 y torre F E8. Como casi siempre, las máquinas dan la relación de fuerza como favorable al blanco por el peón extra, en esta relación de material de alfil y caballo y dos peones contra la dama. Pero esto no significa que las negras estén muy mal en esta inusual relación de fuerza. Las negras se pueden mantener obteniendo contrajuego con caballo F7 o caballo G4 y un futuro E5 y E4. Continuamos con enroque corto, torre por D8, B3. Veamos otra línea, como por ejemplo la retirada alfil E2 con el objetivo de oponerse al alfil de D5. El negro puede responder E6, alfil F3 y caballo E7, que conduce a una posición en realidad poco clara. La otra línea es B4, que ha sido jugada, pero después de la correcta caballo por D3, C por D3, estamos en la posición analizada anteriormente, con un orden de jugada diferente. Después de B3, el negro respondió con caballo H6. También veamos la respuesta caballo F6, con la idea de contestar a alfil B2 con E5, pero en lugar de alfil B2 podemos mencionar que torre E1 sería contestado con el bloqueo de la columna con caballo de F a E4 y las negras mantienen una buena posición. Luego de alfil B2, entonces E5, A4, B por A4, B4, caballo por D3, dama por D3, enroque corto. Dama por A6, caballo G4, dama por A4, caballo E3, torre F2, torre B8 con un instructivo KO en esta posición. Es una posición realmente caótica. Si a usted le gusta este tipo de posiciones, lo animo a practicar y jugar la defensa moderna, que es muy interesante y creativa. Caballo H6 fue contestado con dama E1. Después de esta jugada, la posición negra tiene mejores perspectivas que la continuación mejor para ella, torre E1. Después de dama E1, el negro respondió con enroque corto. Esto es innecesario. Lo más fuerte era defender el peón con alfil F6 o incluso activar la torre en la columna con torre C8. Después de enroque, sigue A4. No es tan mala como se podría pensar. La principal continuación es capturar el peón directamente con dama por E7, a lo que el negro respondería con caballo G4, torre E1. También existe el análisis torre B1, quitando la torre de la peligrosa diagonal del alfil de G7. Torre F a E8, dama C7, torre C8, dama por D6, alfil A8. Y las blancas se encuentran en una posición difícil para enfrentar la continuación alfil por F8, caballo por D3, seguido de torre C2, donde la actividad de la torre en la segunda fila y el alfil de A8 dejarían a las blancas en situación algo precaria. Torre E1, caballo E3, alfil por E3, alfil F6, alfil por D4, alfil por E7, torre por E7, torre F7, torre por F7, rey por F7, alfil F1, alfil E4. El material está igualado y la pareja de alfil en esta posición no es suficiente para valorar la posición mejor para las blancas porque las piezas negras están sólidas y activamente situadas. Por lo tanto, hay un equilibrio en esta posición. Tras A4, el negro respondió B por A4, alfil C4.
Esta era una de las ideas de las blancas para eliminar el peligroso alfil de D5. La continuación de captura B por A4 es correcto, aunque después de caballo G4, torre B1, torre F, E8, las negras tienen una completa compensación en esta posición por su dama sacrificada. Alfil C4 fue respondido con la captura alfil por C4, B por C4 y caballo G4. Se ofrece inútilmente el peón D7, lo mejor era defenderlo con torre F a E8, seguido de torre C8 y caballo E4. Tras caballo G4, H3, caballo F6, dama por E7, caballo de F a E4, alfil B2, torre D7, dama H4, torre B7, torre A2, torre de F a B8, alfil A3, torre B1, alfil por C5, torre por F1, jaque. También podía haberse jugado la intermedia alfil F6, que era segura y mejor opción. Las negras responderían con dama por F6, caballo por F6, alfil por D4, caballo H5, torre por A4, caballo por F4, torre por B1 jaque, rey H2, caballo E6, con un peón de ventaja en el final que le ofrece a las negras mejores posibilidades. Tras torre por F1 jaque, rey por F1, D por C5, G4, alfil F6 y ahora un grave error de las blancas que jugaron dama E1. Detenga aquí el vídeo e encuentre la jugada que da al negro la ventaja. Lo mejor hubiera sido el avance G5 y después de torre B1 jaque, rey G2, alfil D8, torre por A4, A5, torre A3, torre C1, torre B3, torre por C2 jaque, rey F1, torre C1 jaque, rey G2 y ahora una sorprendente jugada H5 que deja a la dama blanca prácticamente encasillada. Luego de torre B8, A4, torre por D8 jaque, rey F7, torre D7 jaque, rey F8, torre D8 jaque, rey E7, torre G8, rey F7, torre D8, A3, torre A8 y torre A1. Es increíble que la posición sea prácticamente de empate, a pesar de tener la dama por un caballo y dos peones. Pero la dama está encerrada y la posición solo puede conducir a la división del punto. Pero con dama E1, el negro gana después de torre B1. Con esto se recupera la dama y se llega a un final completamente ganado. Torre por A4. Está claro y es evidente, y usted seguramente lo vio, que dama por B1 es respondido con el doble caballo de 2 jaque y sería una posición igualmente perdida para las blancas. Tras la captura torre por A4, torre por E1 jaque, rey por E1, alfil H4, rey F1 y alfil G3. Las blancas abandonaron porque dos piezas menores y peón son más fuertes en el final que la torre. ¿Le ha gustado el caos que se formó en esta partida? Pues, como le dije anteriormente, lo animo a que estudie esta defensa, la practique y ponga a sus adversarios en posiciones difíciles y caóticas. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!